¿No le parece que Pedro Sánchez tiene rasgos autócratas y autoritarios? No. Creo que tiene los rasgos de todos los hombres que buscan el poder. Es igual que todos los hombres que buscan el poder. De ahí a ser autoritario, dime un solo acto autoritario. El acto autoritario es aquel que se hace por una sola persona infringiendo las leyes. Un acto en el que ordena que se haga algo no legal, única y exclusivamente por su conservación del poder o por su autoexaltación. No lo hay. Les cae mal porque es un buen presidente de izquierda, socialista. Y esto no lo soportan, no lo van a soportar. Yo no soy de la gente de Pedro Sánchez, voy a repetirlo. En las primarias del Partido Socialista yo voté por Susana Díaz. Hay cosas de Pedro Sánchez que no me han gustado, pero reconozco que ha hecho una labor excelente. ¿Y cuál es el problema? Pues ese, que si tú eres del mundo comunista, tú eres de izquierda hundida, o eres de la gente de Vaquero, de la gente de Armesilla, o de la gente de cualquier grupúsculo residual marxista, estás cabreadísimo porque los socialdemócratas deberían fracasar, que lo dice el libro de Marx. Si no tomas el poder para hacer esto y esto, pues no funciona. Y es que sí funciona, y hay poca inflación, y se han logrado un montón de cosas, y hay más empleo que nunca, y han aumentado los salarios enormemente, y han aumentado además las ganancias de los ricos. El IBEX, que es la Bolsa de Valores de Madrid, está como nunca. Para un comunista eso es aterrador, pero para la derecha es aún peor. Los socialistas no tenemos aliados. Los socialistas no tenemos aliados. Es más fácil que trabaje junto Podemos con la derecha, y lo ha hecho, aquí en esta misma ciudad, lo hizo, para darle el poder a la derecha por evitar que el PSOE, que había ganado las elecciones, pero no tenía suficiente mayoría para gobernara. Es más fácil que la izquierda se una a la derecha, sobre todo los nazboles o nazis bolcheviques o rojipardos, porque tienen la camisa roja del comunismo y la camisa parda de los nazis, a que se alíen al socialismo. El socialismo es su enemigo. Pablo Iglesias nace al mundo político diciendo que lo que hay que hacer es destruir al PSOE. Izquierda Unida siempre quiso destruir al PSOE. Todavía Anguita decía es que finalmente Pablo Iglesias va a lograr lo que yo siempre soñé, destruir al PSOE. La izquierda tiene una obsesión enorme, y los socialistas no tenemos aliados. La derecha, sobre todo la derecha que se va escorando cada vez más hacia la ultraderecha. ¿Para qué quieres a Vox si ya tienes al PP absolutamente radicalizado? Pero para la derecha es una tragedia enorme que la izquierda tenga buenos resultados, porque si tiene buenos resultados, la derecha no tiene nada que ofrecer más que el odio a la izquierda y el miedo a la izquierda y la mentira sobre la izquierda para poder conseguir votos, porque vienen las elecciones europeas y vienen las elecciones catalanas la semana próxima. Entonces, vas a encontrar todo tipo de mentiras al respecto. ¿Tienen sustento? Velo. Yo creo que no. Yo creo que se ha hecho un muy buen trabajo, pero te repito, los socialistas no tenemos aliados, como no sean otros socialistas, otros socialdemócratas. Nosotros somos los malos de las películas de todos los extremistas. Nosotros además hemos sido tradicionalmente los que callamos y bajamos la cabecita y no levantamos la voz. Y a muchos compañeros míos les parece raro que yo levante la voz en este canal. Como les pareció raro una vez, los nenes de Podemos traen ¿por qué al PSOE? Alucínalo. Un mamarracho de Podemos le había dado una paliza a un concejal del PSOE en el sur de España. No me acuerdo dónde. A este mamarracho lo declararon culpable y lo metieron a la cárcel. Andrés Bódalo se llamaba. Y entonces la hija de Andrés Bódalo vino a Gijón a hacer un acto y lo hicieron enfrente del Partido Socialista. ¿Por qué? No sé. Pero ahí estaban los de ¿cómo se llama?
un sindicato de izquierdas que reventó, un sindicato que solo logró acabar con los astilleros de Gijón, y la gente de Podemos muy contentos frente al... Y la policía puso en la puerta del partido, de la Casa del Pueblo del PSOE, una valla. Y yo fui y les dije, a ver chicos, pero ¿cómo es posible que el encerrado sea yo? Me estáis encerrando a mí. Me salté la valla y estuve por fuera durante todo el acto de estos mamarrachos. Los socialistas no tenemos aliados, pero tenemos buenos resultados que nos gustan. Y entonces persistimos. Pero yo ya no lo hago con ninguna vocación de mártir. Yo saco pecho porque lo que se ha hecho bien. Y cuando tenemos un corrupto lo echamos. No nos dedicamos a pagar el abogado como hace el PP. Ni tampoco nos dedicamos a llorar como lo hace Podemos. Izquierda Unida ya es residual además. Así que mira, eso va a pasar y todo lo que leas sobre Pedro Sánchez y sobre los socialistas en general es poco. Van a decir todo lo que se les ocurra, les da igual, ya no tienen decencia, solo tienen hambre de poder. La otra vez escuché en un podcast a alguien que dijo que la socialdemocracia es la nueva derecha. Como socialdemócrata, ¿qué opina al respecto? Es una estupidez gigantesca. Nuestras ideas no tienen nada que ver con la derecha. Pero ¿qué puede decir ese hombre de izquierda, el que tú escuchaste? Tiene que denigrarnos. Los socialistas no tenemos aliados, solo tenemos éxitos. Hay uno que me llamó la atención, Guillermo Caicedo. Encontré un vídeo de un youtuber llamado Jordi Sabaté, que no lo conozco, que padece ELA, me dice. En su intervención carga contra el PSOE por no apoyar una ley a favor de los enfermos de ELA. ¿Es real? Pues mira, no lo sé. Pero como antes de empezar vi tu comentario, busqué en YouTube, en Google, como busca todo el mundo, y encontré esto. Aprobada por unanimidad en el Congreso la tramitación de la ley de ELA propuesta por el Partido Socialista Obrero Español. El encabezado dice: el Congreso de los Diputados ha acogido hoy en su sesión plenaria el debate para la toma en consideración de la proposición de ley presentada por el PSOE para la atención integral de las personas afectadas por esclerosis lateral amiotrófica, que es la ELA, y otras enfermedades neurodegenerativas como pueden ser el Alzheimer, el Parkinson y otros. Es lo que sé. Eso es lo que hay. A mí los youtubers que hablan contra el PSOE ya me parecen así como... Ya, bueno, es un negocio, es todo un género. Es todo un género. Decir lo peor del PSOE porque además es buen negocio. Y no solo es buen negocio porque hay quien te patrocina y hay quien te ayuda y hay quien te invita a dar conferencias y a pasear y a comer y beber, sino porque la fachósfera, así llamada, apoya muchísimo y disfruta muchísimo ese material, aunque sea absolutamente falso, ¿no? Y entonces, pues claro, tienen más suscriptores que uno que es un pobre izquierdista, y tienen más suscriptores, tienen más éxito, tienen más promotores, tienen más patrocinadores, tienen pues un éxito enorme. Claro que el éxito a base de eso, pues a mí me parece peculiar, pero bueno.